Presentada como A sub X para el eje horizontal y A sub Y en el eje vertical. Para determinar las componentes de un vector, debemos conocer su módulo, su orientación y el ángulo que forma con la horizontal. Veamos un ejemplo. Hallar las componentes rectangulares de un vector cuyo módulo es 10 y forma un ángulo de 135 grados con la horizontal en sentido noroeste. Muy bien, lo primero que debemos hacer es plasmar nuestros datos. Tenemos que el módulo del vector es igual a 10 unidades. Luego, que el ángulo que forma con el eje horizontal o el eje de las X es igual a 135 grados y que nuestro vector tiene una dirección en sentido noroeste. Bien, ahora vamos a ubicar este ángulo en el plano cartesiano. Para esto vamos a utilizar nuestro transportador. En este caso, yo voy a utilizar el transportador que tengo contenido en esta escuadra. Como pueden ver aquí me representa la parte de mi transportador. Ahora, recordemos que para ubicar el ángulo de 135 grados, vamos a colocar el transportador en la línea que tiene en el centro sobre el eje horizontal. Luego, empezaremos contando desde la parte derecha y en sentido contrario a las agujas del reloj para poder ubicar nuestro ángulo. Como podemos ver, iniciamos desde el ángulo 0 aquí y vamos en aumento: 10, 30, 70, 110, 130, 135. Aquí realizo un puntito marcando el lugar donde pasará el vector. Luego cambiamos de regla y nos colocamos en el centro de coordenadas para graficar o representar nuestro vector. En este caso, iniciando desde el 0,0 y pasando por el punto que me forma el ángulo 135 grados, procedo a hacer mi línea, que debe medir 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso, la regla que yo tengo está dividida en pulgadas y la escala que tomé representa 2 pulgadas, representará una unidad. Es por esto que el vector, en este caso, medirá 10 unidades. Bien, algo importante con respecto a las escalas es que la escala que utilices para representar cada unidad en el plano cartesiano debe ser la misma que utilices para representar el vector. Luego que tenemos el vector graficado, recuerden colocarle la letra en mayúscula y la flechita encima, representando que es el vector. Ahora, recordamos que las componentes de un vector son aquellas reflexiones en el plano cartesiano que hace el vector original. En este caso, podemos ver que este vector refleja sobre el eje X en la parte negativa. Vamos a ver, colocamos nuestra regla y hacemos líneas de trazo para ver hasta dónde representa esta componente. Marcamos acá. Y esta será la componente que representa el eje X. En este caso, esta componente se encuentra en el semieje de X negativo. Bien, ubicamos nuestra segunda componente, que en este caso sería Y. Hacemos lo mismo. La sombra que hace el vector sobre el eje X será la segunda componente. En este caso, nos colocamos en el origen de coordenadas para representar nuestra segunda componente. Bien,
Es importante observar aquí que nuestro vector está representado en el segundo plano del eje cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano se compone de 4 cuadrantes. El primero representa las coordenadas positivas de X y Y. El segundo cuadrante se mide utilizando el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que mi segundo cuadrante será este, que representa las coordenadas negativas de X y las coordenadas positivas de Y. Luego continuamos con el tercer cuadrante, que es representado por las coordenadas negativas de Y, de X, y las coordenadas negativas de Y. Y por último tenemos el cuarto cuadrante, que en este caso es representado por las coordenadas positivas de X y las coordenadas negativas de Y. Muy bien, como les decía, podemos observar que nuestro vector está representado en el segundo cuadrante, por lo que nos deja entender que la componente de X para este vector va a ser negativa y la componente de Y para este vector va a ser positiva. Luego de haber identificado que las componentes de este vector, la primera va a ser igual a X negativo y la segunda va a ser igual a Y positivo, vamos a proceder a sustituir en la fórmula. En este caso, la fórmula nos dice que las componentes de un vector va a ser igual a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Y la segunda componente del vector va a ser igual a multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo. Entonces procedemos a sustituir. Decimos que la componente de un vector va a ser igual al módulo, que en este caso es 10, por el coseno del ángulo, que en este caso es 135 grados, coma, el módulo del vector nuevamente, que es 10, por el seno de 135 grados. Bien, en este caso, si no tienes calculadora, lo puedes dejar de esta forma, pero si tienes calculadora, acompáñame a realizar el cálculo. Muy bien, ahora procedemos a desarrollar los datos que están en la fórmula. Decimos que las componentes de un vector va a ser igual a multiplicar el módulo, que en este caso es 10, por el coseno de 135 grados. Y lo multiplicamos por 135 porque este es el ángulo que formó el vector con la horizontal. Recordamos esto, 135 grados. Ahora, en tu calculadora puedes comprobar que el coseno de 135 grados es igual a menos 0.71. Bien, colocamos la coma y luego resolvemos la segunda parte, que nos dice que el módulo del vector, que en este caso es 10, se multiplica por el seno de 135 grados. Y en tu calculadora puedes comprobar que el seno de 135 grados es igual a 0.71. Bien, procedemos a desarrollar lo que está aquí dentro del paréntesis y decimos que las componentes de un vector va a ser igual a 10 por menos 0.71, será como resultado el menos 7.07. Colocamos la coma y luego multiplicamos 10 por 0.71, que me da como resultado 7.07. En este caso, estas serán las componentes del vector y podemos confirmarlo yendo a la gráfica y diciendo, por ejemplo, mi primera componente es menos 7.07, lo que quiere decir que va a estar ubicada en la negativa, en el eje negativo de la X. Ubicamos el 7, que es aquí, y si pueden dar cuenta, la flechita o el término del vector se rueda un poquito más, representando el 7.07 negativo. Y la componente Y de este vector me da como resultado 7.07, lo ubicamos en el eje Y positivo
y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un poquito ligeramente más arriba termina la componente. Y de esta manera comprobamos cómo determinar las componentes de un vector. Luego de repasar y de ver un ejemplo acerca de cómo determinar las componentes de un vector, dado su módulo y el ángulo que forma con el eje horizontal, hablemos de vectores unitarios. Recordemos que un vector unitario es aquel cuya norma o módulo es igual a la unidad. Hay que tener siempre presente que un vector unitario es el que tiene módulo 1. Por ello, el paso necesario para encontrar este tipo de vectores consiste en dividir un vector por su propio módulo. Veamos un ejemplo en la pizarra. Por ejemplo, vamos a determinar el vector unitario que tiene como un par ordenado menos 3,5. Recordemos que para hallar el vector unitario, esto resulta de dividir el vector original entre el módulo del vector. Entonces, como ya tenemos el vector original, que es menos 3,5, nos falta encontrar su módulo. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para hallar su módulo? Vamos a ver. Recordamos que el módulo de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, sustituimos y decimos que el módulo del vector va a ser igual. Recordemos que x es representado por el primer valor del par ordenado. Entonces tenemos menos 3 más y, que es el segundo valor del par ordenado. En este caso tendremos 5 elevado al cuadrado. Bien, seguimos desarrollando y decimos que el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado. Recuerden que cuando elevamos un número a la potencia de 2, quiere decir que vamos a multiplicar este número con todo y su signo 2 veces por sí mismo. Lo que quiere decir que en este caso yo voy a decir menos 3 por menos 3. Y en la multiplicación, cuando yo tengo dos signos negativos, da como resultado un signo positivo. Menos por menos me da más y 3 por 3, 9. Por lo que coloco el 9 aquí. Luego digo más 5 por 5, 25. En este caso, el módulo del vector va a ser igual a la raíz de 34. Si no tienes calculadora, puedes dejarlo de esta forma. O si te gusta trabajar con las raíces, lo puedes dejar así. Pero de igual forma, también puedes sacar su raíz, que va a ser igual a 5.83 aproximadamente, por lo que decimos que el módulo del vector menos 3,5 es igual a 5.83. Bien, luego de obtener el módulo del vector, procedemos a dividir cada componente entre el valor de su módulo. En este caso, tendremos lo siguiente. El vector unitario va a ser igual al vector original entre el módulo del vector. Recordemos que nuestro vector original es igual a menos 3,5, por lo que yo voy a tener para x menos 3 entre el módulo, en este caso vamos a utilizar la raíz de 34, 5 dividido entre la raíz de 34. Bien, ya tenemos el vector unitario. Ahora, vamos a comprobar que sea de esta forma. Decimos que para comprobar que el vector sea unitario, voy a tener que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual, sustituimos estos valores. Ahora en este caso, como tengo un nuevo par ordenado,
Mi primer valor representa a X y el segundo valor representa a Y. Voy a tener menos 3 dividido entre la raíz de 34 al cuadrado más 5 dividido entre la raíz de 34 al cuadrado. Entonces procedemos a desarrollar la potencia. Decimos que el vector va a ser igual a menos 3. La potenciación nos dice que cuando yo tengo una raíz cuadrada elevada a la potencia de 2, esta se elimina porque si yo le saco la raíz y luego lo elevo al cuadrado, me daría el mismo resultado, que en este caso sería 34, más 5 por 5, 25, y nuevamente al elevar la raíz cuadrada de 34 al cuadrado, entonces tanto la raíz como la potencia se eliminan y me queda 34. Bien, ahora procedemos a realizar la suma de fracciones, recordando que cuando yo tengo dos fracciones con igual denominador, como es este caso, lo que hago es que voy a colocar el mismo denominador y voy a sumar los numeradores. Entonces, el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de sumar 9 más 25 es igual a 34, y como voy a colocar el mismo denominador, es igual a 34. Procedo a realizar la división. Decimos 34 entre 34 es igual a 1. Y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. De esta manera comprobamos que este vector tiene como valor la unidad y por ende es un vector unitario. En el día de hoy trabajamos de una manera más profunda cómo determinar las componentes de un vector, dado su módulo, su orientación y el ángulo que forma con el eje horizontal. Además, conocimos cómo hallar y comprobar el vector unitario. Te sugiero que realice el ejercicio número 1 de la página 60 de tu cuadernillo. Además, te invito que en la medida de lo posible puedas conversar todos los conceptos aprendidos en el día de hoy con tus compañeros o tu maestro guía. Ten pendiente que cuanto más socialices, más familiarizado estarás con el tema. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Bye.